la doctora Gabriela Piovano, ella es infectóloga, saben ustedes, del Hospital Muniz. Ahí tengo el placer de saludarla. Hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, buenas tardes. Eh, Gracias por llamarme. no, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Hoy estábamos allí también en el Muniz, ¿no? Viendo la situación compleja que se vive con respecto a la ocupación de camas. Nos decía nuestra compañera que solamente tienen una cama de terapia intensiva reservada por si se complica el cuadro de otros que están internados por COVID, ¿es así? Sí, lamentablemente sí, Pablo. Nosotros somos un centro de referencia y entonces tenemos prioridad para aceptar pacientes, ¿no es cierto? Lo cual significa que eh, ya nosotros no tenemos la posibilidad de aceptar pacientes de afuera, con lo cual los hospitales polivalentes tienen que empezar ahora ya sí o sí a tener los pacientes COVID de ellos. Y bueno, están todos en plan de reabrir, porque te acordás que hemos contado a la gente que en agosto, septiembre se fueron desocupando los lugares y se fueron, inclusive el personal que se había contratado se lo resistió y bueno, y ahora están desesperados, bueno, buscando poder volver a armar esos lugares, ¿no es cierto? Lo cual realmente me parece un error, ¿no? Porque estar ahora con esta urgencia buscando recontratar personal a un precio bastante inferior que el que se paga en el privado, que el cual también ya lo hemos dicho varias veces, inclusive en C5N, que está prácticamente en el colapso desde hace muchísimo tiempo. Sí, El sector y privado, es ¿no? importante esto que decís, porque cuando hablamos de que nos hemos relajado, lo escuchaba hace un rato a Víctor Hugo, ¿no? Donde decía, nos relajamos, nos hemos relajado, no es como que nos incluimos todos. Ahora, desde la atención sanitaria es como que por momento parecía que esto que estamos viendo no podía pasar, no podía ocurrir. Ahí hubo una falta de previsión, me parece, ¿no? De quienes estaban encargados de por lo menos mantener el staff necesario para poder responder. Sobre todo si vas a dar apertura y sobre todo a la Claro. escolaridad presencial, ¿no es cierto? En la cuestión de las salidas a la tarde y a la noche, que vos sabías porque, a ver, ¿por qué se dio todo eso? Que lo estuvimos charlando hace apenas 10 días, Ujú. ¿no? Porque ante la baja de ocupación y la baja de casos, era lógico que se venía diciembre con toda la tensión que había, etcétera, con el año que se había pasado, era lógico, digamos, teniendo el sistema vacío, vamos a decir así, que se dieran ciertas libertades, vamos a decir como les gusta a algunos, ¿no? Ujú. Ciertas libertades. Pero siempre se dijo, chicos, hay que cuidarse, hay que sostener la distancia, ¿no es cierto? El cuidar sobre todo a las personas de riesgo. Bueno, evidentemente, no solo por la gente que salió, sino que es evidente, Pablo, Mm. que es muy difícil, ¿no? Ya lo dijo Víctor Hugo, sostener todo el tiempo las medidas de cuidado. Esto es realmente, salvo China, ¿no? Salvo Corea, salvo Vietnam, Ujú. eh, realmente a todo el resto nos ha Es un costado drama. muchísimo Mm. tener, ¿no es Mm. cierto? ¿Estás trabajando en este momento? ¿Te ha tocado trabajar? Este es el fondo de mi sala de... Sí, estoy No, trabajando. lo destaco, Gabriela, porque bueno, te conozco hace tantos años ya, ¿no? Sé de tu labor constante y tu lucha de todos los días. Está laburando, ¿no? Gabriela Piovano. Sábado a la noche, seguramente te quedas de guardia, como lo haces habitualmente, hasta mañana, y atendiendo gente, como es una laburante del día a día. Cuando habla y cuando dice, es desde la experiencia, ¿no? Y desde el trabajo de campo. Ahora, ¿qué te pasa como trabajadora que vivís estresada por esta situación cuando escuchás a sectores de la oposición hablando de que aquí se cercenan las libertades, se llaman a la desobediencia, a juntarse en una plaza con un traguito, a bailar y a no hacer caso a las medidas que se consensúan entre el gobierno nacional y el resto de las jurisdicciones? Bueno, aparte de que realmente me da miedo, ¿no? Por las consecuencias epidemiológicas concretas que tiene todo eso, me da mucha lástima, ¿no? Pero más que nada me da lástima por la gente que pueda llegar a caer en esta trampa, ¿no? Claro. Porque en realidad quienes son víctimas de esto son las personas que de cierta forma después lo van a pasar mal, ya sea personalmente o a través de que algún familiar, un ser querido, termine, digamos, internado, y ahora ya te digo, si es que consigue cama, ¿no es cierto? Y que yo creo que en el fondo, si nos ponemos a pensar,
en lo que estamos poniendo en juego, realmente no vale la pena, ¿no es cierto?, esta horda libertaria que en realidad lo único que ha hecho, bueno, aparte ya está demostrado, Pablo, vos fíjate que inclusive la gente que marchaba, ¿no?, antiguamente tan entusiasta, inclusive lamentablemente hubo gente que perdió la vida, de aquellos que convocaban, ¿no?, a las marchas anti-cuarentena. Los lugares privados están llenos de personas, entre ellos, que han marchado, ¿no?, en esta rebeldía, con lo cual, digamos, realmente, o sea, uno entiende que es difícil asimilar que por un lado hablamos de una gripe, pero realmente por otro lado hablamos de perder la vida, ¿no es cierto? Seguro. Y esto ha sido así concreto. También yo creo que por eso en la última marcha que organizaron tuvieron que salir con el tema de las bolsas negras, ¿no?, como para ocasionar un impacto, porque en realidad ya ni siquiera su propia, entre comillas, su propia gente les está ya, digamos, dando cabida, ¿no? Porque la gente que salió ilusionada con que esto es una mentira, no vamos a creer que no se han contagiado, sí se han contagiado, y se han dado cuenta, ¿no?, de que esto es una patraña, ¿no? Gaby Piovano, muchísimas gracias por este contacto.